Pero sí es cierto que algo muy pequeño realmente ha trastocado el orden mundial. El nuestro, el personal, el familiar, ciudad, país, mundo, ¿no? Ha cambiado las agendas políticas y la nuestra, ¿no? Teníamos ya todo programado y de pronto, ¡pum!, nos quedamos en casa. La economía familiar y también las proyecciones económicas mundiales. Ha cambiado la salud, o sea, ¿qué ha evidenciado esta situación? Bueno, pues que el sistema de salud es un desastre en la inmensa mayoría de los países, ¿verdad? También ha puesto a flote todo ese trabajo o todos esos trabajos en negro, esos trabajos de tanta situación injusta, donde tantas personas tienen que salir obligadamente a trabajar porque si no, no llegan a final de mes. Cuando a lo mejor hay otros que quizá pueden quedarse en casa tranquilamente, aunque no trabajen, porque tienen de sobra, ¿no? O sea, ha evidenciado también las injusticias, este mundo injusto, ¿verdad? Pero a la vez también ha sacado a flote lo mejor del ser humano, lo mejor. O sea, cuando ves tantos médicos, tantos sanitarios que ponen el pecho a las balas, y nunca mejor dicho, el pecho a las balas, pero a la vez también ha salido o ha sacado lo más ruin y egoísta del ser humano. Sálvese quien pueda, yo voy a mi aire y a mí los demás que hagan lo que quieran, lo que puedan, o que se organicen como quieran. Yo a lo mío. Por eso digo, en este contexto, qué bueno esta charla, qué bueno regalarnos este espacio, qué bueno que te lo regales, ¿no? Hoy viernes, ¿no? Qué bueno que puedas regalarte este parate para hacer una seria reflexión, que no un análisis, sino una reflexión personal para ver, desde el Dios de la misericordia, yo, ¿qué puedo aportar? Miren, no sé si a ustedes les llegó o cómo, ¿no? Pero yo me acuerdo que al inicio de la pandemia había una pregunta que rondaba mucho, no sé si a ustedes les llegó, ¿no? Esta pregunta de, ¿cambiará algo después de la pandemia? No sé si les llegó, ¿lo escucharon alguna vez? ¿No? Esta pregunta que iba por ahí rondando. Y yo, la verdad, sinceramente, me cansaba de decir, mira, yo creo que solo cambiará si nosotros personalmente decidimos que esta situación nos sirva para transformar algo en nosotros. Si no, no cambiará. O sea, esto de, yo no sé si les pasó cuando al inicio que estábamos todos confinados en casa, uno miraba el cielo azul brillante, las palomas inundaban el cielo, o sea, se hacían dueños de nuevo de... Yo ahora digo, pero si es que no paro de escuchar autos, motos, coches, digo, la contaminación vuelve a lo mismo. O sea, es decir, algo cambiará en el mundo si de verdad dejamos que esta situación dolorosa y esta situación que no elegimos ninguno, dejamos que diga algo a nuestras vidas y nos ayude a transformar algo en nosotros. Y entonces cambiará la humanidad, porque yo, vos, formamos parte de esta humanidad, ¿no? Por eso quiero comenzar haciéndote una pregunta. Y me voy a atrever a hacerte la misma pregunta que Dios le hizo, su primera pregunta, la que Dios hizo a la humanidad, es la que te voy a hacer. Y Dios preguntó a Adán y a Eva, ¿dónde estás? Y esta tarde yo te pregunto, ¿dónde estás? Es la primera pregunta que Dios le dirige al ser humano. ¿Dónde estás? Es decir, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué acapara tu corazón? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te duele? Tu mente. ¿Qué pensamientos acaparan tu mente? ¿Cuáles son esos pensamientos
que reiteradamente a lo mejor vienen a tu cabeza. Y yo digo así algunos, yo no sé. Vos déjate preguntar y deja que eso aflore. Deja que eso asome. ¿Miedos? Yo digo, ¿quiénes de nosotros no hemos experimentado en este tiempo miedo? Miedo a enfermarme, miedo a enfermar a otros, miedo a enfermar a mi familia o que se enfermen ellos. Miedo a morir yo o a morir mi familia. O miedo a perder el trabajo, a perder el negocio, a no llegar a final de mes. O sea, a ver, ¿es verdad? O miedo a que me gane el desánimo y caiga hundida en la tristeza, en el desánimo, en la apatía. Angustia. A ver, no poder tocarnos, yo sé que para muchos es una angustia. No poder ver a mi familia, no poder ver a mis nietos, no poder ver... O sea, es una angustia, ¿no? No poder tocarnos. Yo les confieso, ¿no? Confesión de una misionera pública, ¿no? Una confesión pública. Les confieso que ahora bien que se ha institucionalizado esto de saludarnos con el codo. A mí, sinceramente, no me gusta. Pues digo, ala, ahora te tiro ahí el codo. Pero, entonces, a mí, en concreto, prefiero a través del barbijo lanzar un beso. Pero yo me doy cuenta, no alcanza. No importa que te tiren 1000 besos. Necesito el roce, necesito tocar, necesito encontrarme con el otro. Y eso a veces cuando no está, nos genera mucha angustia, ¿no? O incertidumbre. ¿Habrá vacuna? No sé. ¿Llegará a todos? No sé. ¿Será eficaz? No sé. ¿Cuándo comienzan las clases? No sé. Vienen discutiendo, pero no sé. Oye, ¿y las vacaciones? No sé. ¿Y el año que viene? No sé. A ver, no sé si les pasa, pero yo muchos momentos digo, mira, lo que más sé es que no sé nada. O sea, solo sé que no sé nada, ¿verdad? O sea, es decir, a ver, y no es que quiera meterles ni miedo ni angustia si ustedes no están ahí, por favor, ¿no? No se me ahora, ¿no? Pero sí, ¿por qué les digo esto? Porque necesitamos poner nombre a todo lo que se mueve dentro de nosotros. Necesito formular, poner nombre a ese mundo interior que nos habita. Porque si queda oculto detrás de esos pensamientos vagos o esas sensaciones confusas, a ver, nuestro Dios, el Dios de la misericordia, no podrá alcanzar y transformar lo que pasa dentro de nosotros. Nuestro Dios es más íntimo que nuestra propia intimidad. Entonces, necesito identificar qué hay en mi intimidad para que Dios pueda tocarlo, rozarlo y transformarlo. Miren, yo si a esta pandemia le pongo un título, es el no control. No sé si les pasa, ¿no? O sea, en la antigua normalidad, porque ahora hablamos de la nueva normalidad, que tampoco sabemos qué es eso, ni cómo será, ni existirá, ¿verdad? Pero en la antigua normalidad, aquella que conocíamos, o sea, en el fondo teníamos todo más o menos bajo control, ¿sí? Nuestras rutinas, nuestros horarios, nuestras relaciones, los ritmos, o sea, de alguna manera controlábamos las cosas, o sea, había un orden establecido. Y si algo de pronto desordenaba, o sea, aparecía una enfermedad, aparecía un imprevisto, aparecía algo que no controlábamos, rápido regresábamos a eso conocido. Y entonces nos daba como otra vez una especie de serenidad porque controlábamos de nuevo, entre comillas, la vida. Y ahora que no controlamos nada, no controlamos el presente, bueno, el presente inmediato sí, ¿no? Que es lo que yo elijo hacer y vivir. Pero el futuro,
Y el futuro inmediato, no estamos hablando de dentro de 3 años, hablamos de dentro de un mes. ¿Podremos hacer retiro? ¿Podremos arrancar las clases? ¿Podremos? Y entonces, ahora, ¿cómo vivo la incertidumbre? ¿Cómo puedo vivir cuando las cosas no las controlo? Y fíjense que es esta situación de pandemia, pero que es proyectable a un montón de situaciones en la vida. ¿Cómo hago para no estar todo el día delante del televisor a ver si me dicen qué va a pasar así hasta que esto termine? Yo hay personas que están todo el día con la tele puesta ahí a ver si me dan un dato nuevo. Es que te vas a enfermar. O sea, te vas todo el día ahí pegada a la tele a ver qué novedad te dan. Por eso, fíjense, aquí viene la primera clave. Primera clave en tiempo de pandemia, ¿no? Y no solo la primera, sino para mí la fundamental. Y es vivir desde la confianza en el Dios de la misericordia. Vivir en la confianza. Y subrayo lo de en Dios. O sea, la confianza en Dios. Miren, esta es una actitud fundamental para que la pandemia y sus consecuencias no nos roben la vida, la paz, no nos roben el bienestar, no económico, sino interior, que en el fondo es el que sostiene todo lo demás. Si internamente yo no estoy bien, lo demás no funciona. Pero si internamente estoy bien, tendré fuerza, estabilidad, sostén, fortaleza, capacidad de lucha. Por eso, confianza en Dios. Y subrayo lo de en Dios. ¿Y saben por qué? Porque no es confiar en que todo va a salir bien. No es confiar en que va a salir, las cosas van a responder tal cual o tales cuales sean mis deseos. Esta frase que comenzó al inicio, no sé si se acuerdan, todo va a ir bien. ¿Ven? Que por lo menos acá en Pergamino había muchos niños que hacían dibujitos, lo ponían en la ventana, todo va a ir bien con el arco iris, todo muy lindo, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo le digo yo a una persona que perdió su casa, todo va a ir bien? ¿Cómo le digo yo a una persona cuyo papá está muriendo por el COVID que todo va a ir bien? Que será lo mejor. Y esto se lo cuento porque en este tiempo falleció el papá de una amiga mía, de Leticia, ¿no? Y ella me contaba, Maga, o sea, es que todo el mundo me decía, vamos Leti, todo va a ir bien, va a salir lo mejor, será lo mejor. Murió mi papá. ¿Cómo me voy a quedar tranquila con que todo va a ir bien cuando no puedo ver a mi papá y tengo a mi mamá en silla de ruedas con Alzheimer? O sea, ¿cómo? Por eso digo, no confundir, y esto es súper importante, no confundir la confianza en Dios con que salgan los resultados que yo deseo. La confianza en Dios es mucho más. Muchas veces confundimos confiar en Dios con que las cosas van a salir según yo deseo que salgan. Y cuando esto no pasa, ¿qué sucede? Algo se quiebra. Pero si yo recé, de verdad que yo recé. El otro día me decía un señor, entraron a robarme en el negocio. ¿Qué pasa? ¿Que no escuchó Dios mis oraciones? Pero si yo era de ir a misa. Claro. Es que confiar en el Dios de la misericordia significa que pase lo que pase, pase lo que pase, es decir, tanto lo que yo deseo como incluso lo contrario, confío en que Dios no me va a abandonar a mi suerte. Es confiar en que
Dios va a estar sosteniéndome, pase lo que pase. O sea, no es anular lo que yo deseo, no, déjalo vivo y pedile a Dios y charla con Dios lo que vos deseas. Pero ojo, que la fe no es igual a resultados. La fe es creer, confiar, abandonarme en el Dios que, como dice el Salmo, no abandona la obra de sus manos. Y la obra de sus manos sos vos. No te suelta, no te abandona. Y es que pase lo que pase, aunque sea lo peor, a ver, aunque sea lo peor, perdí el negocio, me quedé en la calle, la muerte rompió mi vida, mi economía se rompió y se vino abajo, la relación con mi pareja se rompió como el barro en las manos del alfarero. Dios no te descarta, ni descarta lo que vivís, sino que con mucho amor vuelve a tomar tu barro, tu vida, tus circunstancias, aunque sientas que se han roto y se han hecho añicos, y con mucho amor, con mucha ternura, vuelve a empezar la obra de su corazón, que sos vos, que es tu vida, que es tu historia. No va a dejar que tu pie tropiece. Va a intervenir, como dice San Pablo, va a intervenir para que lo que vivo, por doloroso que sea, no tenga la última palabra. Lo que pasa es que no me venza y que no me derrote. O sea, esta confianza que la necesitamos como vital, esta confianza es importante porque destraba todos los bloqueos en mí, fruto del dolor y el sufrimiento, fruto de la dificultad. Cuando hay dolor y dificultad, hay algo dentro de mí que se bloquea, que se traba, que me quedo ahí. Ahora, cuando yo empiezo a vivir en la confianza, me aflojo. Y entonces permite que todas mis capacidades queden abiertas y disponibles a las intervenciones de Dios. Es decir, puedo estar atenta, cómo Dios a lo mejor se me acerca a través de una persona, cómo Dios se me acerca a través de las circunstancias, pero de lo contrario, si me quedo bloqueado, no puedo percibir cómo Dios quiere intervenir para, en esta situación de dolor, sacar bien. Por eso dice, no anden preocupados. Y ojo, vuelvo otra vez aquí, porque el no anden preocupados no es que no te importe. ¿Cómo no te va a importar? ¿Cómo no te va a afectar? No es que te dé lo mismo. Ayer hablaba con una persona y me decía, vino un señor al negocio y me trató fatal, me gritó, me dijo de todo. Dice, y yo, claro, leo la Biblia y digo, yo tendría que estar alegre. ¿Yo qué? Yo, ¿cómo que tendrías que estar alegre? ¿Cómo vas a estar alegre cuando alguien te ha tratado mal? No puedes estar alegre. Digo, ahora, el no anden preocupados, no es que no te importe o no te afecte, sino que porque vivís con el Dios que sabe de qué necesitas, es no dejar que esta situación absorba, acapare tu mente, que las angustias de la vida no te dominen, que no te bloqueen y anulen al punto de incapacitarte para levantar vuelo de nuevo. O sea, cuando Dios nos mira como ave fénix, ese ave que se levanta y levanta vuelo de las cenizas. Es así. Entonces, claro que hay inquietud, claro que hay nervios, claro que hay dolor, claro que hay sufrimiento, claro que hay tristeza. Claro que a lo mejor hay rabia y bronca. Yo hablando con mi amiga Leti le decía, permitite
Permitite sentir lo que sentís. Permitite dolerte. Permitite enojarte, gritar, qué sé yo, o permitite llorar. Permitite. Y ella me decía, Maga, no sabes cuánto me ha ayudado esto, porque si bien siento que es lo que necesita mi corazón, a veces necesito que alguien me lo valide, porque si no parece que la fe viene a anular eso. Y no, la fe viene a levantar eso, no a anularlo, no a reprimirlo, sino a darle respuesta. Entonces, y esto es lo que en psicología hablamos de la resiliencia, pero no es una resiliencia por puro voluntarismo que salgo de acá. No, es porque me dejo, me abandono, me acuesto. O sea, me viene la imagen de cuando Juan se recostó en el pecho de Jesús. Recuesto mi dolor en el corazón de Dios. Entonces, confía. Confía y que tu corazón descanse en ese papá misericordioso, en ese papá bueno. ¿O no sabe tu papá Dios de qué tenés necesidad? Dios sabe. A mí es una cosa, yo lo tengo en mi WhatsApp, ¿no? No sé cómo se llama, en esta cosa que uno pone ahí sus palabritas cuando abrís la fotito de la persona, ¿no? O sea, yo lo tengo ahí. Dios sabe y eso me da paz. Porque hay veces que se me escapan las cosas, que no domino, vuelvo al no controlo, pero Dios sabe. Dios no es indiferente. A Dios no se le escapa. No se le ha escapado mi vida ni la vida de mi familia. Y se la juega para querer intervenir. Necesito abandonarme en este Dios de la confianza para estar atenta. A ver, Señor, ¿cómo estás tratando de intervenir en este tiempo? Por eso ahí viene la segunda clave de esta pandemia, ¿no? O regalo. Yo es que lo ponía hasta como regalo. No sé, ahora me van a entender por qué me río cuando digo o regalo. ¿Por qué? Porque me parece que un segundo regalo o una segunda clave muy importante que podemos aprovechar en este tiempo de pandemia es poner nuestra fe en crisis. Claro, y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Pero eso es un regalo. ¿Cómo va a ser un regalo poner la fe en crisis? Pues es un regalo. ¿Cómo va a ser una clave vivir desde la fe que se ponga en crisis? Pues sí, para vivir bien la pandemia nos puede ayudar muchísimo poner nuestra fe en crisis. Miren, ¿qué pasa? Y aquí hago un pequeño paréntesis. Lo que pasa es que tenemos miedo a las crisis. Por eso es, ¿cómo lo voy a ver como regalo? Claro, es que la crisis es muy incómoda. La crisis duele. La crisis es algo que no es placentero, pero eso no significa que sea mala. Es decir, la crisis es una amiga, una aliada que viene a ayudarnos. Fíjense, vamos mirando un poquito la raíz etimológica, ¿no? O mirando, si quieren, sinónimos de la palabra crisis. Cribar. Es la selección que se hace para elegir el mejor grano, para elegir lo mejor. Crisis. ¿No será que la crisis a lo mejor nos ayuda a separar para quedarnos con lo mejor? Crisol. El crisol es ese fuego que quema las impurezas para limpiar y dejar al descubierto lo valioso. Pues sí, es que la dificultad, el dolor, el sufrimiento es un fuego. Es un fuego que quema, claro que quema. Pero, ¿cuál es el fruto? Dejar al descubierto algo que puede ser valioso, ayudando todo esto a dejar que caiga lo que no es valioso. O si quieren, crecimiento, ¿no? Miren, no hay crecimiento sin crisis. Entonces yo digo,
en el fondo la crisis es verdad que es dolorosa, pero es una aliada que lo que viene a decirnos es, mira, lo que viviste hasta ahora está muy bueno, pero, ¿sabes? No va más. Te ha ayudado mucho. ¿Qué nos pasa nosotros muchas veces? Que cuando nos sentimos en crisis lo que hacemos es, desde esta situación de dificultad, de dolor, de incomodidad, miramos para atrás y decimos, ¡ay, qué mal he vivido todo! No, lo que viví hasta ahora está genial, pero hay ahora que algo está haciendo ruido en mí, que en el fondo ese ruido lo que me está diciendo es, fíjate que esto ya no responde a lo nuevo que estás viviendo. Ojo. Entonces, nos puede pasar como cuentan, ¿no? Cuando inventaron el avión ultrasonido. Dicen que al principio los aviones, cuando llegaban a alcanzar la velocidad, o sea, empezaba a temblar tanto y a vibrar tanto que agarraban y se echaban para atrás. Entonces, nunca lograban atravesar la velocidad, ¿no? ¿Qué pasó? Que hubo uno que dijo, ¿qué pasa si acelero ahora? ¿Qué pasa si en vez de echarme para atrás y frenarme, pego un acelerón y me lanzo hacia adelante? Bueno, pues gracias a eso hoy tenemos los aviones estos que van a una velocidad supersónica, ¿no? Yo digo, la crisis es esa situación. Nos hace tambalear, pero es justamente para crecer. Es justamente para decir, mira, da un paso más. Vos podés dar un paso más. Miren, cuando entendemos así la crisis, aunque cueste, no huimos de ella. Miren, déjenme ilustrarlo con Job. A mí me encanta mi amigo Job, ¿no? La verdad que me encanta el libro de Job cuando lo leemos bien detenidamente, ¿no? O sea, no es que vaya a ser un análisis, pero sí que quiero meterme. ¿Por qué? Porque nuestra vivencia, en cierto modo, bien podría ser la de Job. Miren, Job hace un poco carga con un sufrimiento no merecido, con un sufrimiento injusto, así, un sufrimiento que de pronto viene de la nada. O sea, él no ha hecho nada para merecer, ¿no?, este sufrimiento, ¿sí? No es, pues mira, estuve saltando de ventana en ventana y me caí. Y uno dice, bueno, querida, te estabas poniendo tu vida en juego. Pero no, de la nada. La pandemia ha venido de la nada. Nadie la eligió, nadie la buscó. Todas las consecuencias de la pandemia, enfermedades, perder trabajos, no poder ver a mi familia, fallecimientos. A ver, son sufrimientos que vienen de la nada. No he hecho nada para merecer esto. Entonces, fíjense, a ver, me gustaría aquí hacer un paréntesis para intentar cribar, voy a usar la palabra, ¿no? Para intentar cribar nuestra mente de esas falsas ideas del libro de Job. ¿Por qué? Porque miren, lo primero es que el libro de Job forma parte de los libros sapienciales, es decir, que la intención de esos libros es enseñarnos algo. Con lo cual, Job no era un vecino del pueblo, o sea, no existió. Esto por si alguien pensaba que existió Job, lo siento, lo lamento en el alma, no existió. Es un personaje que el autor inventa para poder darnos una enseñanza, ¿sí? Entonces, y esa enseñanza no tiene nada que ver con aguantar resignadamente el sufrimiento. Todos tenemos la idea del santo Job, del paciente Job, ¿no? Y en el fondo lo que estamos queriendo decir o lo que aprendimos de eso es bancate los sufrimientos, Job, ¿no? O sea, aguanta como puedas, resignate y sé paciente en el dolor. Y bueno, la verdad, y no va por ahí la cosa, ¿verdad? La intención o la enseñanza de este libro
nos lo dicen los primeros versículos. A ver, cuando todo va bien, es fácil bendecir, es fácil confiar en Dios, en este Dios de la misericordia. Pero cuando vienen las dificultades y el dolor, ahí es cuando le viene toda la situación a Job. Mueren los hijos, se queman los graneros, el ganado muere, socialmente queda confinado, ¿no?, en el basural, queda desahuciado, alejado de la sociedad. A ver, ahí, en la dificultad, en el dolor, esta es la clave del libro, de la enseñanza de Job. ¿Es posible seguir confiando en Dios? Porque cuando todo va bien, a ver, nos sale espontáneamente. A lo mejor en realidad lo que estamos confiando es en lo bien que nos van las cosas. Pero bueno, dentro de lo malo decimos, estamos confiando en Dios. Ahora, ¿y cuando la dificultad, el dolor, el sufrimiento asoma? ¿Es posible bendecir a Dios? Esto lo hace el autor inventándose un personaje que llama la Biblia Satán, que no es que sea el demonio, ¿no?, sino que es justamente el contrario, la contrariedad que viene en la vida. A ver, ¿es posible en esta pandemia, con todas sus consecuencias, confiar en el Dios de la misericordia? Y miren, yo esto lo decía por poner en crisis la fe. ¿Por qué? Ahí aparecen los amigos de Job. Y los amigos de Job, en el fondo, representan los discursos o las doctrinas aprendidas, ¿no? La fe que hemos heredado, la fe que hemos aprendido, pero que muchas veces no responde a lo que vivimos. No sé si les pasa, ¿no? Como que muchas veces repetimos frases sin saber muy bien qué significa, ¿no? O recitamos el credo, pero ¿qué tiene que ver eso con mi día a día en mi casa en plena pandemia? O sea, entonces, pero repetimos estas frases. Algunas las que les decía, todo va a ir bien, será lo mejor. Mi amiga me decía, Maga, fue lo peor. O esta frase, no sé si ustedes la han dicho alguna vez, capaz que sí, o la han escuchado, se la han comentado, ¿no? Todo pasa por algo. ¿Lo han escuchado? Todo pasa por algo. Yo a veces cuando oigo eso digo, ¿vos qué querés decir? A ver, decime, ¿qué querés decir con ese? Todo pasa por algo. Porque en el fondo, a ver, cuando a alguien se le quemó su casa, ¿no? Acá en Pergamino, al principio, cuando arrancó el frío, 3 casas de un barrio donde estamos misionando, 3 casas que se quemaron. Decile a esa persona, todo pasa por algo. Dice, sí, porque no tengo plata, porque no tengo, porque la sociedad es súper injusta, porque unos tienen mucho, otros tienen poco, porque... A ver, ¿qué quieres decir? O yo me acuerdo cuando era adolescente y mi fe fue como mi primera crisis fuerte de fe, ¿no? O sea, ¿cómo Dios puede permitir el sufrimiento y no hacer nada? Todo el mundo decía, y ese es el discurso que representaban los amigos de Job, ¿no? La doctrina aprendía, Dios es bueno. Claro, a mí no me cuadraba, porque esa es la idea, Dios es bueno. Pero la vida me decía, pero los niños sufren el maltrato. ¿Y qué hace Dios? ¿Por qué lo permite? Ahora con la pandemia, ¿por qué permite que unos tengan mucho y otros poco? ¿Por qué permite que unos mueran y otros no? A ver, por eso digo, qué bueno que nos hagamos preguntas. Qué bueno Sofía, que nuestra fe se ponga en cuestión. Qué bueno que de verdad dejemos que se interrogue, y que se interrogue no teóricamente, sino que lo que hemos aprendido nos lo preguntemos desde la vida. ¿Qué es lo que hace Job? Job lo que hace es responder a sus amigos desde su vida, desde su experiencia. Entonces, como que no casa.
sea, lo que vos me estás diciendo no responde a lo que yo vivo. Entonces, y fíjense, lejos de quedarse resignado como el paciente santo Job, al revés, entra en una crisis sanísima, entra en una búsqueda incansable del verdadero Dios. Empieza a buscar, empieza a buscar. Aquí Dios tiene que ser otra cosa, incluso a desafiarlo, a desafiar a Dios. Señor, si estás, háblame, decime algo. Por eso digo, qué bueno que nuestra fe se ponga en cuestión y no, digo, volvamos a la imagen del crecimiento del crisol. O sea, porque necesitamos que nuestra fe crezca y se haga madura. Necesitamos, o sea, un convencimiento no teórico, que cuando venga la dificultad nos tumbe, sino un convencimiento que viene de hacernos preguntas serias y decir, a ver, esta fe en la que yo creo, ¿responde a mi vida? Cuando yo le digo al otro, ¿responde a su vida? ¿Da respuestas esta fe? Ustedes, muchos, bueno, son de la Misericordia, tienen colegios, seguro que hay muchas profesoras, tal, tienen adolescentes. No quieren saber nada de Dios. Es que no quieren saber nada de Dios. Claro. ¿Qué pasa? Que la fe que aprendieron en primera comunión ya no les da respuesta a una adolescencia donde está la rebeldía, los enojos con los papás, la soledad de los amigos, que ya no cuentan conmigo. Claro. ¿Qué tiene que ver el Padre Nuestro, el Ave María y la Salve que me aprendo cuando estoy en primera comunión con todos los mambos que llevo por dentro en mi plena adolescencia, que no me entiendo ni yo? Esa es la crisis. Y entonces, digo, en vez de enojarnos, pues tendrías que creer, que es lo que a mí me pasaba. Yo cuando era adolescente, yo le decía a mi abuela, pero vamos a ver, ¿y esto por qué me lo tengo que creer? Pobre, no tenía, o sea, era una fe, pues esa, aprendida. Y me decía, porque lo dice el Papa, hija. Y yo decía, y bueno, yo digo otra cosa, porque me tengo que creer lo que dice el Papa. O sea, ¿eh? En el fondo, no respondía a lo que a mí me estaba pasando. Entonces, eso es muy sano, que en esta circunstancia de pandemia, con todas sus consecuencias, dejarnos interrogar y no asustarnos cuando la gente que se acerca a nosotros viene con toda esa crisis de fe. Es sanísima. No queramos quitársela ni aplacarla. Dejemos que fluya, porque significa que quiere dar un paso más. Significa que en esta situación donde está viviendo, significa que esta fe anterior no respondía y sin embargo está demandando un paso más, un crecimiento. Y eso es muy bueno. Necesitamos pasar nuestra fe por el crisol para alcanzar una fe madura y madurada también a la sombra del amor y a la sombra del dolor. Y entonces, un día podré decir, nada me separó del amor de Dios. Porque hacerse preguntas, cuestionar a Dios, no es separarme de Dios. Es buscarle con más fuerza, con más hondura, con una sinceridad enorme. No es alejarme de Dios, decir, esto no me convence, al revés. Es la expresión de una búsqueda mucho más profunda. Es más, es purificar mi relación con Dios. Y es lo que le pasó a Job. Job llegó un momento donde de pronto le dice a Dios, porque es muy bonito, en el libro de Job, o sea, hay diálogos que son complicados porque en el fondo los amigos vienen representando una doctrina teológica de aquel momento, ¿no? Que era la teoría de la retribución. Pero nosotros ahora, en este momento, puede ser lo mismo. Entonces, es muy bonito porque se genera todo ese diálogo y hay un momento donde quedan atrás y queda Job a solas con Dios. Y hay un momento, una frase hermosa que le dice Job a Dios: te conocía de oídas, pero después de todo este camino
de búsqueda. Después de esta crisis que me ha hecho sentir que la fe aprendida no alcanza, que no me da respuesta a esta situación que estoy viviendo ahora. Después de esto, ahora te han visto mis ojos. Ese ahora marca un punto de inflexión en su fe, un punto de crecimiento, una criba, un crisol. Fíjense, un cambio cualitativo en su relación con Dios. Y esto es lo que necesitamos. Que esta pandemia también nos sirva para cuestionar nuestra fe, para crecer cualitativamente y madurar en la fe. Por eso vuelvo a la pregunta que el autor del libro de Job se hacía y a lo mejor nos hace hoy, ¿no? ¿Es posible seguir confiando en Dios cuando los problemas y las dificultades asoman? Sí. Sí, si le buscas con sinceridad y desde lo concreto de tu vida y tus circunstancias. Desde lo concreto de tu vida y lo que estás viviendo hoy. Y entonces podrás decir, Señor, te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Ahora, sin anular lo que vivo o lo que sufro, sin reprimirlo ni resignarme, ahora veo que puedo confiar en vos. Me encanta una frase que dice Dios en el libro del Deuteronomio. No tengas miedo, porque Dios camina a tu lado. No te dejará ni te abandonará. ¿Puedo seguir confiando en Dios en estas circunstancias? Sí, porque Dios no va a eliminar la causa de tu sufrimiento. No bajó a Jesús de la cruz, pero va a acompañarte en él. Va a acompañarte en el sufrimiento y en el dolor. Esa es la compasión del Dios de la misericordia. Dios de la misericordia que es compasivo. ¿Cómo? Su manera de amarte. O sea, yo digo, es que el amor de Dios, el apellido, el nombre es misericordia. Pero es que ese amor es ese amor que comparte, que eligió compartir con vos tus padecimientos. Eligió. Cuando hay gente que ante tus dificultades huye, Dios eligió compartir con vos tu sufrimiento, es decir, vivir en propia carne tu sufrimiento. ¿Qué es la cruz? El que carga con todos nuestros sufrimientos. Es el Dios pazos, paciente, pero no desde el que está tranquilo, sino desde el que padece. El Dios que padece. Fíjense, en el tiempo de los campos de concentración nazis, hubo un punto de inflexión teológico muy fuerte, histórico sin duda, ¿no? Pero también hubo un punto de inflexión, un cambio teológico en la mentalidad a la hora de acercarnos y comprender a Dios. Hubo un cambio cualitativo muy importante en el conocimiento de Dios, ¿no? Que lo expresa un hecho que sucedió, ¿no? Y es que cuentan que un día colgaron a 2 hombres y un niño en el patíbulo, ¿sí? Y los castigos de los campos de concentración nazi, ¿no? Pues colgaban a unas personas y todos los demás mirando como castigo para que aprendieran y, bueno. Y entonces, ¿qué sucede? Que estando ahí en el patíbulo, estos 2 hombres fallecieron más o menos rápido. Pero el niño, como pesaba tan poco, tardó mucho en morir y su agonía fue muy larga. Entonces, todos los hombres que estaban ahí mirando, de pronto en un momento dado, uno preguntó, ¿y dónde está Dios en esta situación? Fíjense,
se preguntó, se hizo la pregunta y otro contestó, ahí colgado en el patíbulo. Esta experiencia fue un cambio cualitativo porque miren, el Dios de la misericordia es el Dios que asumió y que asume hoy lo que a vos te duele. Es el Dios que no quiso quedarse lejos, ajeno, como un espectador, sino compartir, vivir con vos esta situación. ¿Para qué? Para que juntos poder salir de esa situación. Es el Dios con nosotros que celebraremos en Navidad. El Emmanuel que nosotros celebramos en Navidad es el Dios con nosotros. O lo que les decía antes, ese Cristo crucificado que carga con todos nuestros sufrimientos. Y es ese amor de Dios que te salva y me salva. San Pablo en Romanos 8 nos dice eso. En todo, ¿se acuerdan esta cita? ¿Quién me separará del amor de Dios? Y empieza a enumerar un montón de situaciones. Y al final dice San Pablo, pero en todo esto salimos vencedores. Es decir, vencí, gané a todo esto. Y salí adelante, dice San Pablo, gracias al Dios que nos amó. Gracias al amor de Dios. Es decir, gracias a que en esa situación yo sentí que pude abandonarme en Él, que pude confiar en Él y que Él me abrazaba en mi dolor y no me soltaba, sino que se la jugó y se la quiere seguir jugando para ayudarme a salir adelante. Hay un salmo que dice, me salvó porque me amaba. La salvación, el salir adelante, el salir a flote en esta situación, viene del amor, de experimentar, no de saber intelectualmente, sino de experimentar en el corazón, de experimentar en mi interior, de que toque mi realidad. En aquel tiempo, en Auschwitz, la pregunta que se hacía era, ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? ¿No? Y después los teólogos dijeron, más bien tendríamos que cambiar la pregunta. Y la pregunta tendría que ser más bien, ¿y dónde estaba el hombre en Auschwitz? ¿Dónde estaba el ser humano en Auschwitz? ¿No? Fíjense, pasándolo a la pandemia, hoy nos podríamos preguntar, sí, ¿dónde está Dios? Pero ya hemos dicho, padeciendo, sufriendo, muriendo con el que muere. Pero nos podríamos preguntar también hoy, ¿no? Y ahí entramos también en otra tercera clave. ¿Y dónde estamos los seres humanos hoy en esta pandemia? ¿Dónde estamos? Y miren, yo pensaba y digo, caben tres respuestas o tres posturas, ¿no? Uno, evadir, como el que, no, pero no pasa nada, esto que no sé qué llaman los negacionistas, ¿no? Bueno, no pasa nada, todo está bien. En el fondo no quiero abrir los ojos al sufrimiento del otro, por la razón que sea, no vamos a entrar ahí, ¿no? Ni la vamos a juzgar. Sencillamente es una postura que existe, que está. También me puedo paralizar, ¿verdad? Que es como la tendencia a, como no puedo resolver nada, como yo no puedo cambiar las cosas, al menos me salvo a mí mismo. Y ahí sí, pues es la postura que me lleva al egoísmo. Es la pregunta que yo todo este tiempo no sé si la comparten conmigo. La pregunta que yo este tiempo, o llevo bastante tiempo haciéndomela. ¿Dónde están los aplausos de las 21 horas en la terraza o en nuestras ventanas? Digo, porque en abril no había casi casos, pero ahora yo no sé en sus lugares. Acá en Pergamino estamos todavía como queriendo llegar al pico, pero no llegamos.
Y digo, ¿y ahora? ¿Que los médicos están matándose ahí? ¿Que los médicos están a tope? No, ahora ya no nos importa un pimiento. Es que antes, claro, como veíamos las imágenes de Europa, nos parecía súper bucólico, súper romántico, y salíamos y todo muy bonito. Es ahora. Es ahora. Pero nos hemos quedado paralizados por lo que sea, vuelvo a lo mismo, la causa que sea. Pero en el fondo, sálvese quien pueda. Yo tengo muchas cosas que hacer, no sé si voy a tener trabajo, no sé, y entonces voy a lo mío, a salvar lo mío, a defender lo mío. ¿Y los demás? Y puede ser desde lo material, si quieres, como desde, mira, yo voy a hacer mi fiesta, me importan pimientos y los demás se infectan. O sea, puede haber mil formas, ¿no? Pero digo, a ver, esa es otra postura. Pero la tercera, la evangélica, la que Dios nos invita a vivir, es la del compromiso. Es la de comprometerte. Es la de no pasar de largo, como cuando aquel buen samaritano no pasó de largo, ¿no? Y al final, fíjense que en la parábola pregunta, ¿quién practicó la misericordia? No pasar de largo, estar mirando con el corazón, hacerme sensible al dolor del hermano. Por eso, la llamada que Dios nos hace, y ahí está la tercera clave, sean misericordiosos como yo soy misericordioso. Esta es la invitación o la llamada que el Dios de la misericordia nos hace. Ser misericordiosos como Él. Es decir, ¿qué es la misericordia? Es acercarme a la miseria, al dolor del hermano y poner amor. Es acercarme al sufrimiento, a la dificultad del otro y poner amor. Hay mil maneras de poner amor. Desde un mensaje, un WhatsApp, una llamada. O sea, que la otra persona sienta que estás cerca, que lo acompañas así como Dios te acompaña a vos. Por eso, lo primero, ser sensible al dolor del hermano y acompañarlo como pueda. A lo mejor yo no puedo otra cosa que poner la oreja. Bueno, pues poner la oreja. No le des recetas, sino escuchar. Y sé colchón para el otro, para que pueda descansar su dolor y su sufrimiento en vos. Así como lo hace la misericordia en tu corazón. Es estar presente. Como María al pie de la cruz. El verbo en latín, stabat. Pero stabat, ¿qué es? Estar ahí, presente, con todo mi ser, al otro lado. A mí me encanta, hay una señora aquí, ponele 78 años, ¿no? Entonces, claro, es una mujer muy misionera y que venía a misionar con nosotros al barrio. Pero bueno, esta situación es de riesgo, no puede salir. Así que no, y se moría y el corazón le palpitaba que no podía, ¿no? Y muy bonito, todos los días, o sea, todos los días, llama por teléfono a una mujer que es ciega y casi no puede, ¿no? Casi no puede salir, no le hacen cosas. ¿Y entonces qué hace? Todos los días la llama y dice, estamos más o menos en torno a una hora, hora y media. Y entonces le lee la lectura del Evangelio, ella le comparte su oración, le lee un libro y todo por teléfono, porque no pueden hacer otra cosa, ¿no? Yo digo, pues desde lo que vos puedas, poné, ¿no? Otra clave, fíjense, la misericordia no es un paño dulce, no es un bálsamo. La misericordia va a la miseria, es decir, va a la raíz del corazón y lo cura, y lo salva, y lo transforma, pero desde la raíz. Por eso, miren, ante esta dificultad de nuestros hermanos, de toda esta situación, ¿no? Qué bueno es, pero también qué pobre es este
como dice Francisco, ¿no? Este asistencialismo caritativo. Está muy bien, recogida de alimentos, frazadas, de verdad que está muy bien, pero no va a la raíz, no va a la causa de la pobreza. A ver, ¿por qué no salir a formar cabezas? Salir a formar personas que puedan no solo comer o abrigarse, sino querer crecer y promocionarse en la vida para poder salir de esta situación perenne si no hay otra cosa que me lleve. ¿Por qué no gastar tiempo, esfuerzo, medios en acompañar, por ejemplo, en que adolescentes que están ahí terminen sus estudios? ¿Por qué no? ¿Por qué no acompañar y poner todos los medios necesarios para formar en oficios? ¿Vos qué sabes hacer? ¿Sabes hacer artesanías? Dale, enséñale a una mujer que haga artesanías y que vaya vendiendo y podrá crecer dignamente y salir adelante. A ver, ¿qué capacidades, qué talentos tenés? Espirituales, materiales, intelectuales, tiempo. Tiempo. ¿Qué tenés? Porque fíjense, no hay nadie tan pobre que no tenga nada que aportar a los demás. Y tampoco somos tan ricos que no necesitemos nada de otros. Entonces, a ver, yo entiendo que es más difícil o es porque es menos aplaudido. O sea, acá, por ejemplo, pues con toda esta situación, hay personas de nuestros grupos de apostolado que en uno de los barrios empezaron a dar meriendas a los chicos del barrio, ¿no? Y a ver, claro que es mucho más reconfortante, más aplaudido, más reconocido, que vengan los nenitos a abrazarme, ¿no? Y a darme besos con todos los labios de chocolate. Ay, me encanta, ¿no? Es verdad. Y es verdad que es más sacrificado o menos reconocido o menos aplaudido ayudar a un adolescente de un barrio marginal que termine secundario, que arranque a estudiar un oficio o una carrera. Es verdad. Pero la misericordia va a la raíz. Y esto segundo va a la raíz. No digo que el otro esté mal, está genial, pero no reduzcamos la misericordia a un amor asistencialista que va solamente, yo me acuerdo cuando yo era adolescente, que fui a un campamento, fue también un momento de crisis muy grande en mi vida. ¿Por qué? Porque pronto era ir con niños, chicos, nenes, hijos de prostitutas, drogadictos, papás en la cárcel, niños muy maltratados, con el cincho acá en la espalda, bueno, de todo. Y a mí me ayudó muchísimo porque digo, genial, yo voy 15 días al año con ellos de campamento. Comen bien, disfrutan, se los quiere, reciben cariños, mimos, abrazos. Y los otros 350 días al año que están metidos en sus casas, en sus situaciones, no me alcanza. ¿Ven? Crisis. No me alcanza. Mi respuesta, tu respuesta, necesita llegar a la raíz de los problemas estructurales. Y esa es la misericordia, la que llega a la raíz de tu corazón, para transformar desde dentro. No es solamente un bañito y decir, no, te perdono, no pasa nada. No, es que experimentar la misericordia es conversión. Es conversión, porque llega a la raíz y transforma desde dentro. Vuelvo a lo del primero. ¿Cambiará algo después de esta pandemia? Pues si amamos y nos decidimos amar con un amor de misericordia a fondo perdido.